Bueno, es que hay una gran paradoja a lo largo de la historia y es que en el espacio más femenino, que es la cocina, en el ámbito privado y doméstico, es donde las mujeres tienen su sitio y donde son mayoría. Pero en cambio, ese ámbito lo pasas a la esfera pública y en cambio allí no, apenas hay mujeres, o si las hay, las ha habido en relativamente poco, desde hace relativamente poco tiempo. Entonces eso, además de ser injusto, no es real. Y entonces, bueno, a mí siempre me ha interesado este tema y me ha interesado la reivindicación primero de toda la tradición gastronómica que está en manos de mujeres y algunas de mujeres que no lo escribirán jamás porque se transmite de manera oral y eso se perderá, con el tiempo se perderá. Y por otra parte, pues también pensando en el futuro, ¿no? Pensando en estos chicos con los que ahora estoy delante en clase, ¿no? Veo que hay muchas mujeres y que naturalmente tienen muchísima valía. Entonces no podemos seguir eclipsándolas como hasta ahora. Entonces a mí me gustaría pensar que participo en ello, que participo en esa reivindicación y que participo en una ayuda que es fundamental para que haya una equidad. Y por supuesto también en el tema de las ganaderas o como en cualquier otra mujer que se dedica a la producción de alimentos, es decir, todas ellas tienen un papel fundamental y todas ellas, si queremos vivir en una sociedad justa y equitaria, hemos de darles visibilidad. A ver, el papel de las mujeres productoras es complicado porque en general el papel de la mujer en el campo es muy difícil. Es decir, el campo tiene estructuras muy tradicionales, tiene lo que diríamos un machismo estructural. Es decir, son leyes no escritas que son vigentes, que siguen funcionando. Las hijas siguen obedeciendo a los padres, a los hermanos, a los maridos posteriormente, y aunque cada vez más están al frente de las producciones, las cifras claman al cielo, porque las cifras nos están diciendo que en su gran mayoría las mujeres, a pesar de ser, como dicen en catalán, el pal de paller, es decir, el centro de la unidad productiva familiar, no figuran en los papeles, no son titulares de su propiedad. Entonces, claro, esto se debe simple y llanamente a que todavía hay leyes que siguen de alguna manera como ríos subterráneos, que están ahí y que nadie se atreve a negarlas o a enfrentarte a ellas de alguna manera. Entonces, cuando yo encontré a estas mujeres ganaderas que forman parte de diferentes grupos, ¿no? Por un lado están Ramaderes Puncat, después existen Ramats de Foc, que es otra plataforma en la que los ganados trabajan contra los incendios, Donas Ramaderas, Ramaderas en Red. Al final fui entrando y fui conociendo muchos grupos, ¿no? Ellas forman una nueva generación, son gente más joven. Entonces mi única condición para escribir este libro fue ir a buscar esas mujeres siempre y cuando estuvieran al frente de su unidad de producción o como mínimo en una situación igualitaria. Es decir, entonces hemos encontrado desde mujeres solas, parejas, familias, mujeres de diferentes edades, pero todas ellas tienen algo en común, que son mujeres muy jóvenes, mujeres muy bien formadas, con formaciones universitarias, y mujeres que están combinando sistemas tradicionales con sistemas muy novedosos, con nuevas tecnologías de todos tipos, tanto para el manejo del ganado como para su alimentación, diferentes tipos de agriculturas para poder tener suficiente alimento para sus animales. Es decir, en ellas está un poco el germen incluso de la dinamización del campo. Es decir, estamos constantemente hablando de que el campo se vacía, pero es que son precisamente las mujeres las que van a conseguir llenarlo por una razón muy obvia. Es decir, una mujer es una familia y una familia es una unidad de producción. Entonces, si les damos suficientes sistemas, es decir, les damos suficientes garantías para poder vivir con un mínimo de necesidades cubiertas, salud, educación, transportes, se ha demostrado que las mujeres son mucho más dinamizadoras que los hombres. Es palpable.
Bueno, es una pregunta compleja y de hecho muchas veces hablamos de esto en clase, es decir, durante muchos siglos no hubo más producto que el producto del territorio, exceptuando algunas cosas más lujosas como las especias o otros tipos de productos que sí que llegaban de otras puntas del mundo. Es decir, los alimentos siempre han viajado, pero nunca con la facilidad con la que lo hacen hoy en día. Entonces, el producto era siempre de territorio, no podía ser de otro lugar. Es decir, uno vivía donde vivía y comía lo que era estacional y de su localidad o de su terruño, por así decirlo. En el momento en que las ciudades cobran más apogeo, es decir, las ciudades crecen porque se van llenando con toda esa inmigración rural, la ciudad se da cuenta de que se va alejando del campo y sobre todo en estos últimos años cada vez nos hemos dado cuenta de que hay una brecha social, un desconocimiento de lo que es el mundo rural, de lo que es el territorio, el campo, y claro, esa brecha, sobre todo si tú te dedicas al mundo de la cocina o a la divulgación gastronómica, como hago yo, es decir, esa brecha tienes que salvarla. Tú no puedes entender la cocina si no conoces el territorio y no conoces el producto. Entonces, ahora mismo, más que una moda, que también lo es, una moda, una tendencia, es una absoluta necesidad. Si los chicos que tenemos en la escuela o en cualquier otro sitio no conocen ¿qué posibilidades les da un territorio, ya sea una carne de cordero o cabrito, ya sea un arroz, ya sea un vino, ya sea una simple naranja? Si no conoce las posibilidades de ese territorio, no conoce su trazabilidad, no conoce las posibilidades de ese producto, no puede cocinar. Entonces al final lo que estaría haciendo ese chef, ese futuro chef, es repetir, como se hacía a principios del 20, repetir recetas clásicas, y de lo que se trata es de seguir hacia adelante. Entonces, ¿cómo se puede seguir hacia adelante? Conociendo bien todos nuestros productos. Después hay un problema añadido, ¿no? Que es que cada vez más nos está demostrando la actualidad que no podemos ir a buscar productos a miles de kilómetros porque eso nos hace demasiado dependientes. Entonces eso hace que el alimento sea cada vez peor porque tiene que viajar durante muchísimos kilómetros. Eso ya ha pasado con la fruta, por ejemplo, aquí en Cataluña es una de las cuestiones más emblemáticas. El producto se encarece, el producto se hace peor y al final también, en contrapartida, también lo que tenemos es sí algunos tics más exóticos, pero nos olvidamos de lo que es nuestro verdadero patrimonio culinario. Hablaría en este momento de la franja, lo que es el Mediterráneo, tanto occidental como oriental, que es muy rico en productos, muy rico en recetas, muy rico en todos los sentidos. Entonces, la actualidad nos está llevando otra vez a volver a investigar en nuestro pasado, en nuestros vecinos más cercanos, aquellos con los que compartimos gustos, historia, formas de comer, y ahí creo que tenemos un filón muy importante por investigar. Bien, es que ese es el quid de la cuestión. Y entonces, mientras escribía esto, este libro es muy complejo. Al final no es solamente un libro sobre un grupo de ganaderas, es un libro en el que se habla de todo el mundo rural, de cómo se gestiona el territorio para que tengamos alimentos de calidad y los tengamos todos, que era a donde se dirigía la pregunta. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? Las cadenas de distribución, es decir, cómo distribuimos los alimentos. La mayoría de estas mujeres o de estas familias que se dedican a pequeñas producciones ganaderas, lo que están haciendo es crear redes de distribución, de momento en su entorno más próximo, o bien a través de la venta directa, o bien formando pequeñas cooperativas en las que entonces ya pueden poner en marcha pequeñas logísticas de distribución, o bien pues vendiendo puerta por puerta en sus localidades y vendiendo sus productos kilómetro cero stricto sensu. Si a eso se amplifica, por ejemplo, pues algunas de ellas ahora yo sé dónde encontrar algunos quesos que he visto en la comarca de la Selva o en la Cerdaña, yo sé ahora dónde puedo encontrarlos en Barcelona. Bien, pues eso es un pequeño ejemplo. Es decir, aquí lo que se necesita es
lo que me preguntabas, es decir, ¿cómo hacemos para que lleguen los productos de estos rincones, que no están tan lejos, de estos rincones, que nos lleguen al meollo de la ciudad, ya sea a través, por ejemplo, de supermercados cooperativistas, que los hay, a través de grupos organizados de ganaderas, de productores, es decir, todo eso se tiene que fomentar. De forma que al final no me sea a mí imprescindible tener que ir a un gran lineal de supermercado a comprar los mismos productos de siempre, a las mismas distribuidoras, donde al final sí puede que sea más barato, y obviamente lo es, ¿no? Pero si consigo una venta directa, si consigo fomentar esta distribución nueva, con nuevos valores y nuevos sentidos, a lo mejor también consigo un precio justo para unos y otros. Bueno, yo creo que sí, por lo que estoy viendo, sobre todo generan mucho movimiento en las redes para darse a conocer. También no hace mucho, en septiembre, estuvimos de viaje con mi marido, que es con quien hemos hecho el libro, ¿no? Nos fuimos a Navarra, a la Fundación Entre Tantos, que es otro de los grupos que también se dedica a las tierras de pastoreo y demás. Y también me he vuelto a encontrar con gente muy joven que no encaja en esta sociedad altamente consumista, que come de forma caprichosa, que está pensando que tiene unos suministros que son inagotables, cuando la realidad nos está demostrando que no es así. Y ya no solamente hablo del cambio climático, sino hablo de la actualidad pura y dura. Nos está demostrando que no podemos estar siempre pendientes de ir a buscar las cosas tan lejos y de dejar tantísimo combustible por el camino, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que hay nuevas generaciones de gente, sobre todo eso, muy bien preparada, que pueden tomar el relevo. Ahora, creo que la condición es esa, es no pensar que estas personas, familias enteras, o sea, imaginar que estas personas pueden vivir en una masía sin luz, sin agua y sin nada, como si estuviéramos a mediados del siglo XIX, aislados de todo, ¿no? A ver, estos niños tienen que escolarizarse, tiene que haber médicos, tiene que haber una serie de servicios, los transportes. Hemos pasado por pueblos en medio de comarcas de Lérida, en los que ves pasar por una carretera el autobús, y el autobús pasa de largo y allí no para. Y no para, y está absolutamente bien comunicado, pero la prioridad de ese autobús es llevar a la gente hacia las zonas de donde hay turismo de montaña, porque aquí también hay clases, hay comarcas y comarcas. Si la comarca, además de ganadera, es una comarca que tiene mucho tirón turístico, como son todas las comarcas de montaña, Pallars, Subirá, Pallars Jussá, etcétera. Aquí, bien, entonces ya tenemos muchos más servicios, pero por ejemplo todo lo que es el centro de la Cataluña, donde están todos los frutales, donde apenas quedan ganados y tal, aquí es como estás en medio de la nada. Entonces, claro, de esta manera al final estamos hablando de un problema muchísimo más serio, que es cómo gestionamos el territorio. ¿Dejamos la mitad vacío? Bueno, y luego por otra parte, pensando ya en los cocineros, yo creo que cada vez hay más cocineros que quieren estar rodeados bueno, no es una novedad, ¿no? Pero que quieren estar en contacto con la tierra y saber dónde tienen plantado sus hortalizas de verano, dónde tienen sus buenas patatas. Es que estar lejos del alimento, estar lejos de la tierra es el mayor error que puede cometer un cocinero. Y si está en medio de la ciudad, de vez en cuando tiene que ir, visitar las plantaciones, tiene que visitarlo. Es que si no está dando golpes de ciego.